Agradezco a los organizadores de este evento, muy especialmente al doctor Giovanni Azael Figueroa Mejía, por invitarme a participar en este tema. Hablamos de derecho procesal constitucional. También un saludo fraterno para los 45 amigos, colegas que estarán disertando este tema de derecho procesal constitucional. Me da mucho gusto verlos a través de la distancia, pero siempre juntos en la inmensa participación de las ideas y del pensamiento. Agradezco también a todos y cada uno de los participantes. Y en principio, una reverencia al doctor Héctor Fix Zamudio por ser uno de los pilares fundamentales del derecho procesal constitucional en México. Y es que precisamente leyendo la obra intitulada Derecho Procesal Constitucional y Convencional del doctor Eduardo Ferrer MacGregor, donde él señala que el doctor Héctor Fix Zamudio, en un estudio en 1955 para acreditar su licenciatura, hizo un trabajo de tesis en donde por primera vez se realizó un estudio sistemático del derecho constitucional. Pero también señala el doctor Eduardo Ferrer MacGregor, que es discípulo del doctor Fix Zamudio y que además es un erudito también del derecho procesal constitucional, que ese postulado del doctor Héctor Fix Zamudio, esa joya todavía no ha sido valorada por la teoría contemporánea o los movimientos contemporáneos, que todavía no se ha valorado. Por ello, mi reconocimiento al doctor Héctor Fix Zamudio por todas sus aportaciones. También es muy importante mencionar que esos trabajos del doctor Héctor Fix Zamudio tomó también las ideas o los razonamientos o los postulados de Hans Kelsen de esa obra conocida en 1928, pero también aquellos trabajos que realizaron en aquel entonces Piero Calamandrei, Capelletti y otros tantos estudiosos de ese tema, como Alcalá Zamora y Castillo, que era su maestro, y también mencionar a Couture, que tomó esas ideas también para su trabajo, pero fue el primero que realizó ese estudio sistemático y lo ubicó en el derecho procesal. De ahí su denominación, derecho procesal constitucional, una nueva rama de derecho procesal y que se encarga del estudio sistemático de los medios de control constitucional. Y hablando de los medios de control constitucional, los medios de control constitucional se encargan de reintegrar el orden constitucional cuando éste ha sido desconocido o, en su caso, vulnerado por los órganos del poder. En México, a pesar de esas aportaciones del doctor Héctor Fix Zamudio y de otros estudiosos en este tema como García Belaunde y el doctor Pedro Néstor Sagüez, no se había hecho un estudio en México de los medios de control constitucional, sino hasta posterior a la reforma de 1994 a la Constitución Federal, que se da el florecimiento de los medios de control constitucional. Ahí en esa reforma se crea el juicio, la acción de inconstitucionalidad, otro medio de control constitucional.
También se erige a la Suprema Corte de Justicia como un tribunal constitucional, no tanto como un tribunal modelo del de Kelsen, sino que este quedó dentro del propio poder judicial. También esa facultad se retoma de conocer de constitucionalidad, que la Suprema Corte lo tenía desde la Constitución de 1917. Y así posteriormente se dieron otras reformas que fortalecieron al Poder Judicial, como la de 1996 y 1999, en donde también se crean otros medios de control constitucional en materia electoral. El juicio de revisión constitucional y el juicio de los derechos políticos electorales. Ya en nuestra Constitución pues ya estaba el juicio de amparo y la controversia constitucional. Por ello que se da ese florecimiento pues de los medios de control constitucional, pero también es preciso recordar que siempre había habido tesis y jurisprudencias en donde solamente la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación podía declarar la inconstitucionalidad de la ley o la desaplicación de una norma que fuera contraria a la Constitución. Esas reformas a la Constitución Federal también dieron un origen para que se reformaran las constituciones en las entidades federativas y se expandiera de esa manera el derecho procesal constitucional. Las entidades federativas que fueron iniciadoras de la expansión del derecho procesal constitucional fue Veracruz, Tlaxcala, Coahuila y Chiapas. Estas entidades federativas crearon órganos constitucionales, y ya sea una sala constitucional o que en su caso el propio pleno del tribunal conoce para resolver algún medio de control constitucional. También se creó un medio de control constitucional muy importante a nivel local, que es la omisión legislativa, y que desde el año 2000 aparece en esa Constitución y todavía no hay un medio de control constitucional federal como la omisión legislativa que está en las entidades federativas. También se creó el control difuso de constitucionalidad local, que por cierto lo contemplaba la Constitución de Coahuila en su artículo 158. En ese tema del derecho procesal constitucional tengo aproximadamente entre 18 y 20 años siguiendo lo que es el derecho procesal constitucional, y sobre todo en las entidades federativas. Le he dado un seguimiento al comportamiento de los órganos constitucionales y de los medios de control constitucional. Sobre todo esto es muy interesante para los estudiosos del derecho, los alumnos en este caso, estudiosos del derecho. Y antes de continuar con esta manifestación sobre el derecho procesal constitucional local, me voy a permitir señalarles la línea del tiempo del derecho procesal constitucional. Posteriormente me regresaré a lo que es el derecho procesal constitucional local, porque creo que es muy importante, sobre todo en estos momentos que estamos hablando de derecho procesal constitucional. Para algunos teóricos señalan que la primera aparición del derecho procesal constitucional como precedente es la sentencia del juez Edward Coe en Inglaterra en 1610, y que ahí nace el antecedente de la Judicial Review. Posterior tenemos la sentencia de 1803 en el caso Marbury versus Madison en Estados Unidos, con el juez John Marshall, un juez que es conocido como el juez más importante de todos los tiempos. Ahí él ejerció por primera vez el control difuso de constitucionalidad, es decir, desaplicar una norma que era contraria a la Constitución. Y decía John Marshall en su sentencia que una ley que es contraria a la Constitución es aberrante.
seguida en 1920 por el Tribunal Constitucional Autónomo de los Tres Poderes Tradicionales de Hans Kelsen, y en 1928 con su trabajo de 1928 y esa gran polémica entre Smith y Kelsen, y que decía quién debería ser el defensor de la Constitución. Por una parte, Hans Kelsen se señalaba que tenía que ser un órgano jurisdiccional y Carl Smith que el presidente del Reich. En 1955, con los trabajos del doctor Héctor Fixamudio, pero sin olvidar que tenemos precedentes de la controversia constitucional en la Constitución de 1812, 1814, en la Constitución Federal de 1824 y también en 1824 en las entidades federativas con el recurso de duda. En 1841 con el juicio de amparo en Yucatán y en 1857 con el juicio de amparo ya a nivel federal en la Constitución Federal. Y en 1917 nuestra Constitución vigente, en 1955 con el doctor Héctor Fixamudio, las reformas de 1994 y la reforma de las entidades federativas en nuestro país. Cerrando este paréntesis, retomo precisamente cómo ha evolucionado y cómo camina el derecho procesal constitucional en las entidades federativas. El último estudio que pude realizar fue el año 2019 y todavía ahí se comportaba de esta manera. De los 32 estados, solo 17 tienen leyes de control constitucional. De esas 17, 7 nunca han conocido de un caso, nunca han resuelto ningún medio de control constitucional. Solamente hay 10 entidades federativas en donde la justicia o el derecho procesal constitucional es efectivo. Y la punta de lanza la tiene Tlaxcala, Coahuila y Veracruz. Como podemos advertir, son los estados iniciadores de la expansión del derecho procesal constitucional local. También está Yucatán y está Oaxaca a partir del 2003. Por eso considero que la justicia, el derecho procesal constitucional se encuentra semi-paralizado en las entidades federativas. Ahora hay nuevas herramientas jurídicas como el control difuso de constitucionalidad, que lo veré en un momento, y que esto fortalece a los jueces. En mi opinión, creo que se ha quedado paralizada el derecho procesal constitucional en las entidades federativas. Después de la reforma de 1994 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las reformas a las constituciones locales en materia de derecho procesal constitucional, se da un salto a la internacionalización del derecho constitucional y del derecho procesal de los derechos humanos y la importante función o labor que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que México suscribió la competencia contenciosa en 1988 y en 1981 ratificó la Convención Americana. A partir de ahí hay una obligatoriedad para nuestro país. También es de suma importancia mencionar que ese tribunal, el tribunal más alto internacional que conoce de derechos humanos, se ha presidido como presidente 3 mexicanos, entre ellos el doctor Héctor Fixamudio, el doctor Sergio García Ramírez y en los últimos años el doctor Eduardo Ferrer Magre. Nuestro reconocimiento también para estos eruditos en materia procesal y de derechos humanos.
Las sentencias de la Corte Interamericana han simbrado el sistema jurídico en nuestro país, lo han sacudido, lo han movido, como fue la sentencia del caso Radilla Pacheco en el 2009, que al sentenciar la Corte Interamericana al Estado mexicano establece que todos los jueces en el ámbito de su competencia deberán de ejercer un control convencional ex oficio. ¿Qué quiere decir? Que si hay una ley que es contraria a la Convención Americana, se debe desaplicar. Esto mueve el sistema jurídico en nuestro país. Luego también hay un expediente varios que todos los abogados deben de conocerlo y deben de estudiarlo para crear mejores argumentos. Tenemos la reforma del 10 de junio del 2011 en materia de derechos humanos. Llega la era de los derechos humanos en nuestro país. El artículo 1 de la Constitución, como cereza del pastel en derechos humanos en México, que establece en el párrafo 2 el control de convencionalidad, el principio pro persona, la cláusula de interpretación conforme y en el párrafo 3 la obligatoriedad de todas las autoridades en el ámbito de competencia para promover, respetar y garantizar los derechos humanos bajo ciertos principios. Estos acontecimientos jurídicos son muy relevantes en nuestro país, porque también dieron un giro para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 11 de diciembre del 2011, emitiera una tesis en donde señalaba que abrogaba otras tesis que durante muchos años habían contemplado el control concentrado en nuestro país. Tesis que decía que el artículo 133 no establecía el control difuso de constitucionalidad. Y es ahí precisamente donde se pasa en nuestro país del control concentrado que tenía la Suprema Corte de Justicia de la Nación a un control difuso de constitucionalidad, pero más aún todavía a un control difuso de convencionalidad. Cuando haya una norma que sea contraria a la Constitución, la podrá desaplicar cualquier juez, o en su caso, cuando sea contraria a la Convención Americana, el juez tiene la facultad para desaplicarla, siempre otorgando lo que mejor beneficie y realizando esa interpretación conforme de todo el corpus iuris de los derechos humanos. El juez realiza un papel muy importante en la impartición de justicia en nuestro país. Queda muy lejos aquello ya lo que decía el señor de la Brede y barón de Montesquieu, que el juez era solo el mecánico, el mero aplicador de la ley. Ahora el juez tiene la obligatoriedad de la protección de los derechos humanos. Todo este producto de cuestiones jurídicas, de asuntos jurídicos, instrumentos jurídicos, como las resoluciones de la Corte Interamericana y su jurisprudencia, han movido el sistema jurídico en nuestro país, orientando a los jueces a que la justicia vaya con la humanización y la aplicación del derecho efectivo. El juez siempre debe de recordar
que la rectitud de la conciencia es tan importante como el conocimiento. Y parafraseando aquel ilustre procesalista italiano Piero Calamandrei, el juez debe de juzgar con ciencia y con conciencia. Y en estos momentos, sumándole el humanismo. Muy agradecida por la invitación.